Vamos a empezar a grabar. Hoy día tenemos a un entrevistado de lujo, como es el escritor peruano Cromwell Jara. En unos momentos se va a conectar. Bienvenidos de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Antes de empezar esta entrevista de lujo, quisiera agradecer a dos patrocinadores que muy amablemente están apoyando nuestra iniciativa y nuestra labor de difusión cultural. Me refiero a la librería peruana Calle de Libros, quienes apuestan por autores peruanos y latinoamericanos, digamos desconocidos, pero con muy buena pluma. También agradecer a la editorial peruana Autómata, una editorial independiente que también apuesta por los nuevos valores literarios del Perú. Muchísimas gracias a estos dos patrocinadores. También quisiera agregar, si no es mucho de abusar, que mi libro Entropía está en venta en la FIL Lima 2020 y próximamente se distribuirá en las librerías. Esto lo digo para aquellos que valoren nuestro trabajo de difusión cultural. Si desean, pueden adquirir mi libro Entropía. Bien, comencemos de lleno a la entrevista. Bienvenido a este espacio cultural, estimado maestro Cromwell Jara. Muchas gracias. Estoy aquí para responderte. Gracias por esta invitación a tu programa. De nada, al contrario, yo estoy agradecido por aceptar esta entrevista. Y no se preocupe, esta entrevista va a ser cordial y amigable si se puede. Y la primera pregunta bueno, para generar un poquito la curiosidad en el público, se sabe que hay rutinas de escritores, unas rutinas extrañas, pues se podría decir, para que el escritor comience a escribir, a fluir su creatividad literaria. Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro fumaba para empezar a escribir. Bukowski tomaba vino o algún licor para empezar a hacer su magia en su literatura. Otros escritores prefieren escuchar música, una música de fondo, para ambientar su trabajo literario. Y sobre esto me gustaría un poco indagar desde su punto de vista, cómo el maestro Cromwell Jara empieza a escribir. En otras palabras, ¿cuál es su rutina para comenzar a escribir cualquier obra literaria? Bueno, antes de escribir lo que es normal desde temprano para mí, el aseo, me preparo el desayuno, Ajá. trato de tener siempre un café a la mano y cuando se puede, y es siempre un ritual mío, tratar de tener frutas. El olor de las frutas me estimula, como el olor del café, Ajá. ¿no? Y posiblemente empiece escuchando música antes, mientras estoy preparando la computadora. Ajá. Escucho música y me pongo a revisar algún libro afín al tema que voy a tratar. Afín al tema que voy a tratar. Ajá. Y también, una vez que ingreso al tema, se supone que yo ya estoy conectado desde que me levanto. Ya. O sea, me levanto con el peso de la imagen que voy a trabajar, con la obsesión. Ajá. Cuando estoy metido en la vena de un libro, cuentos o novela o poemas, estoy con los temas merodeando en la cabeza. A veces en los sueños mismos trabajo, porque es así, todo el Ya. mundo lo sabe, que en el sueño también se trabaja. Yo trabajo Claro. desde el sueño. Y entonces en el sueño muchas veces soluciono problemas del día siguiente. Y eso le Cuando me pasaba, siento, permítame interrumpirle si no le parece, si le parece dime. prudente. Un comentario breve, justo lo que hablaba, me recuerda a Borges, que él también en sus sueños incluso hasta escribía poemas y de ahí al día siguiente se levantaba y escribía ese poema que había soñado. Solo doy este breve comentario. Sí, pero es que él es tan humano como cualquier ser humano. A Ajá. Borges yo no lo veo como nada fuera de lo humano,
¿no es cierto? Ujú. Entonces, el raspadillero, el chanfainero, el peluquero son tan humanos como Borges. Borges lo reconocería. La diferencia está en la obsesión, en la pasión para dedicarse a lo suyo. Borges no te podría hacer un riquísimo anticucho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no era su obsesión, pues. No, no, no lo era. Claro. Entonces, así trabajamos quienes nos dedicamos a algo. El carpintero tal vez hace lo mismo. Y yo me dedico a mis cuentos, a lo que es mi literatura, pero con mis temas. Y mis temas son mi obsesión. Pero esa obsesión hay que trabajarla continuamente. Entonces me levanto, te dije, hago mi café, pongo las frutas, Ajá. leo algo afín. Y cuando ingreso a la computadora, me meto en el tema que estoy tratando. En este caso estoy haciendo una novela sobre Pancho Fierro. Ajá. Para eso, en la noche yo he estado leyendo Ajá. un libro, 2 libros, por ahí ojeo, y me empapo de la historia, me empapo de no solamente la historia en abstracto, sino el tema que estoy tratando. Pancho Fierro es una historia de casi un siglo, y entonces yo estoy tratándolo por etapas, ¿no? Ahora estoy en la etapa de su adolescencia para entrar a la juventud y casarse, se casa a los 21 años, Pancho Fierro, el acuarelista. Entonces estoy en esa etapa ya por el año entre 21, 22 al 28, cuando se casa. Sí, estoy Y hay enterado cambios de en su vida. que esta novela que está escribiendo, que es inédita, va a salir próximamente. ¿Cuándo piensa publicarlo, así tentativamente hablando? No, sería pues posiblemente a fin de Posible. año, con seguridad ya corregida una vez, 2 veces, hasta 3. Ajá. Pero mientras tanto estoy ya pasando, estoy cercano al final, estoy cerca. Y así trabajo. Entonces, no hay ingreso en frío. Los que quieren ingresar en frío se ven con la pantalla en blanco. Yo nunca me veo con la pantalla en blanco. Apenas empiezo a la escritura, yo ya estoy con el tema previamente desarrollado en mi cabeza. De tal manera que cuando ya estoy con las letras, ya sé lo que voy a continuar. ¿Ves? Muy Esa buen es la punto. diferencia con otros que entran en frío, ¿no? Sí, muy buen punto, porque hay escritores que hablan de que entran, tienen La la pantalla página en en blanco. blanco, tienen miedo a Claro. la página en blanco. No han trabajado el tema, no tienen la obsesión del tema. Sí, pasa muy seguido. Bueno, a mí también a veces me pasa, ¿no? Y entonces uno tiene que recurrir a ciertos recursos para incentivar la creatividad, como lo que he mencionado, en una música de fondo, como usted menciona, tener lecturas previas o algunas sensaciones como el olor, como usted mencionó, de la fruta o del café, y estar pensando el Hay de tema todo. todo el día. Cada quien tiene su, claro, y cada quien tiene su naturaleza propia, pues, ¿no? Otros aplicarán otros recursos. El mío es este. Otros hacen otras cosas, ¿no? El mío es este camino que yo te digo, las frutas, el café, la música, la lectura, el prepararme desde el día anterior. Y bueno, mencioné previamente que, bueno, Ribeiro tenía la costumbre de siempre tener un cenicero, un cigarro. Sin un Sí le, cigarro no podía sí, escribir. sí le pregunté lo mismo que tú me has preguntado a mí. Y él quería, y cuando él me respondió que sí, pues eran sus manías y él necesitaba de una caja de cigarrillos, que a veces ni fumaba, a veces encendía uno y lo dejaba medio hacer para trabajar. Y tenía la necesidad de un vino al lado, Ajá. ¿cierto? Claro. Si no, no podía comenzar a escribir. Decía, sin el cigarro se iba a morir porque no estaba escribiendo literatura y si no hacía literatura, estaba muriendo. Entonces decidió morir por la literatura, literalmente, porque fue por la literatura que siguió con el vicio del cigarro. Bueno, este es Claro. un entre paréntesis. Y bueno, quisiera continuar con la entrevista con otra pregunta que ahora va más allá y ahora va precisamente a los cuentos y microrelatos que he leído, los pocos o muchos que he leído y que están disponibles algunos en internet. De todas formas, yo recomiendo al público que busque sus libros y lea toda su obra completa.
Y he notado que en su literatura se ve reflejado la inmigración de los provincianos, la violencia familiar y las costumbres que traen las personas de su pueblo hacia la capital, a Lima. ¿Piensa que todo escritor debe ceñirse a la realidad que le rodea, es decir, a su sociedad, a su idiosincrasia, o puede ir más allá de ello? Bueno, va a depender de cada naturaleza también, de cada ambición, Ajá. de cada idiosincrasia. Hay quienes pues son dados al figuretismo, hay quienes no, más bien se retraen, ¿no? Ya. Yo creo en ese dicho que viene de Máximo Gorki, Ajá. ¿no? Habla de tu aldea y serás universal. Ya. Entonces, para mí, mi aldea es el mundo. Para otros, el mundo es, bien siendo peruanos, el mundo es Europa. Porque Sí, hay han autores tenido la así. idea de sentirse especiales, ¿no? Que dominan ambientes. No, no les digo nada, está bien, cada uno con su gusto. Pero yo Ajá. siento que si yo actuara así, actuaría fuera de mi realidad. Alguien dirá, pero la realidad es en la que yo vivo, y si vive en Europa, esa será su realidad. Pero no son sus raíces, no están sus genes ahí, no Ya. está su memoria genética ahí. ¿Verdad? Entonces, siento que justamente cuando los leo, se les nota que están hablando de un lado que no les pertenece, se les nota. En tanto que yo le noto pues a Gregorio Martínez, en Ajá. Tierra de Caléndula, le noto a Galvez Ronceros, aquí en su obra de monólogo desde las tinieblas, ¿no? Noto en los cuentos de Colchado que Ya. está hablando de su tierra, de su mundo. Y lo mismo me pasa a mí. Me veo muy natural, muy desenvuelto, muy desenfadado en lo mío. Sí, eso sí lo hemos No es notado, lo que me incluye pasa los lectores. cuando leo a aquellos que hacen novelas, son peruanos, y se van por un mes a París o por 3 años a París y escriben como si ya fueran dueños de Francia, de Europa, de Italia, de Alemania. Créeme que no los envidio, ¿eh? Porque de paso no trascienden tampoco, no trascienden. Me dicen que puede ser por razones editoriales, quieren copar mundo y quieren ganar en euros, tienen todo el derecho, ¿no? Pero arriesgan su identidad, arriesgan su naturalidad en lo que escriben en Ajá. relación a lo que me parece es propio de uno, ¿no? Yo no Ajá. finjo porque yo hablo de mi tierra, estoy hablando de mi aldea. Yo he Ajá. ido a Alemania, a Cuba, a Estados Unidos, a Chile, a Brasil. Bueno, pues no me provoca, ¿no? Yo soy de este mundo. Claro, sí, le hice esta pregunta, digamos, a propósito, porque como usted ha mencionado, hay autores que a veces se saltan de sus raíces y hablan de Europa, de Francia, no Se les sé, nota fingido, sí, o cero. puede sonar fingido, pero a pesar de ello, bueno, hay que admitir que es buena literatura, a pesar de ser muy Domina la fingido. pluma, pero no basta escribir bien para hacer buena literatura. Y, Nunca se le so- va a sentir como y un Chekhov. sobre ello me permite replantear una pregunta. ¿Qué se podría considerar buena literatura según su punto de vista, su opinión? Es que la opinión mía no va a trascender más allá de mí mismo, porque a lo mejor lo que yo digo no te va a gustar a ti ni a otros. ¿Te das cuenta? Bueno, este ¿Qué es buena espacio es literatura? para... ¿Qué es buena literatura para mí? En lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que me sale natural, lo que me sale desde el más íntimo, hondo sentimiento. Y si está bien expresado en una buena forma, cuento, poema, novela, Ajá. bueno, y estremece y tiene fuerza poética, porque la buena literatura tiene tono poético, no les veo justamente en lo otro eso, ¿ves? Ya. No les veo eso. Y el tono poético, ¿sabes quién lo tiene? Lo tiene de, bueno, un Borges, un Cortázar, un Rulfo. ¿Qué casualidad, Rulfo no habla de París? Y No, es el no. más grande de México. Arguedas no habla de París, ni de No. España, ni de Londres,
pero es el más grande de Perú y uno de los más grandes de Latinoamérica. No, sí, sí. ¿Te das cuenta? García Márquez, premio Nobel, no habla de París, ni de España, ni de Francia. Y él habla de Colombia, ¿no? Bueno, he leído Y algunos es el cuentos premio Nobel. Y es de el premio Gabo. Nobel. Quisiera agregar algo. He leído algún cuento de Gabo, como así le mencionábamos con cariño los lectores, que menciona un poco a Francia. Bueno, será por sus múltiples viajes que ha Me estás realizado a hablando de un París. cuento. Me estás hablando de un cuento, no me estás hablando de la novela 100 años de soledad. Es No, la de esa obra. novela no te estoy hablando, obviamente. Pues, de eso estamos hablando. ¿Verdad? Nadie tan más natural que Ciro Alegría con el mundo Sancho de Ajeno. Por favor. Mundo Sancho de Ajeno, Ciro Alegría, imagínate. No, otro genio también. Nadie más natural que Julio Ramón Ribeiro con los genicidios dominicales. No, otro ¿Tú genio, crees ¿no? que los genocidios dominicales lo hubiese hecho en Francia, en París? Es decir, con personajes de París, con personajes de Francia. Ninguna obra de Julio Ribeiro trasciende más que sobrepase el genocidio dominicales. Ninguna. ¿Te das cuenta? A eso me refiero con lo ser natural y libre de figuratismos, pues, y afanes editoriales, agarrar mercados ajenos, ¿no? Que tienen todo el derecho. Es libertad de mercado, claro. Y esto se difunde y me escuchan, me van a odiar, pues, ¿no? Porque muchos lo hacen intencionalmente. Pero, El propósito es dinero. no, Tienen pero, derecho a ganar dinero. no, como dije, esta entrevista no pretende criticar su postura, al contrario, esta entrevista es como una especie de homenaje a su trayectoria literaria. Y la siguiente pregunta va relacionado, bueno, a uno de sus cuentos memorables. Me refiero a Montacerdos. Y siempre me he preguntado, bueno, me estoy preguntando también ahorita, ¿es cierto de este singular costumbre que se vive en el Rima? Porque usted lo cuenta que esto es como una costumbre, un juego. La obra, que si es mentira o es verdadera. Ajá. ¿Sí? Sí. Mira, Jane Higgins, el irlandés, peruanista, especialista en Vallejo, en Arguedas, peruanista. Uh-huh. Y Giovanna Minardi, italiana, doctora, ajá, peruanista, dedicada a la literatura peruana actual, ¿no? Llegaron a mi casa a preguntarme, quiero conocer Montacerdos, porque no me creían, porque creían que yo fingía. Todo sí, lo yo también contrario. creo un poco que es ficcional. Cuando venga Giovanna Minardi, pregúntale, porque ella vive. Y dile, es verdad que Trongo la llevó a Montacerdos y conoció a los personajes, y ella te va a decir, sí, me llevó, y conocí a la Juana Almontes, el personaje protagonista de Montacerdos. Ajá. Ahí vi a la Yococo, los personajes protagonistas de Montacerdos. Ella nos conoció y ella me conoció de niño. Te estoy hablando de hace más de 60 años. Ajá. Entonces Giovanna Minardi se quedó estupefacta, Ajá. se quedó atónita. No, tuvo que reconocer que lo que yo digo es totalmente cierto y que mi estilo es totalmente franco, honesto y que no copio a nadie. No, eso sí se nota. A las primeras líneas uno nota un estilo inédito, se podría decir. Claro. Sigo siendo natural, pues. ¿Sabes qué? A ver, hay que entender una cosa. Tú sabes que los peruanos somos, pues, especiales en querer rechazar lo peruano. No Ajá. todos, muchos. Yo he estado en Europa con amigos en simposium, Ajá. donde en mi vida un poeta reconocido, no voy a decir su nombre porque me da vergüenza mencionarlo, despotricó de Perú. ¿Por qué? Y yo me le fui encima. Y ahí estaba Miguel Gutiérrez, estaba Marcos Martos, y habían otros que me escucharon cómo defendía a mi mundo, a mi país. Ajá. Decían que Perú era digno de ser votado a un basurero, que se venda a cualquier país. Y era un antropólogo el que hablaba así. Yo me le fui encima. ¿Cómo puedes hablar así de tu país? Si nuestro país es muy rico en muchos aspectos.
en su geografía, en su flora, fauna, en sus montañas, en sus riquezas, ¿no? Tenemos un país, en cierta forma, maravilloso. Es maravilloso, a pesar de ser un poco complejo con Pero estoy algunos hablando de la problemas. geografía, ¿no? Claro, Todavía claro. hablando de las personas. Lo que jode al país son, pues, los mismos peruanos, pero de las clases sociales que tú conoces, que son los Sí, que tienen el poder en el gobierno. Las transnacionales, los empresarios, ¿no es cierto? Los ricos, pues, ¿no? Que en el fondo tienen alma de terratenientes, pues, y están acostumbrados desde la colonia, el virreinato, a controlar. Salieron los virreyes, San Martín, Bolívar nos dejaron un nuevo cambio, se instaló la república y volvieron los criollos. Ya no los españoles, sino los criollos, los ricos, los poderosos, cada uno trabajando para su molino. Y hasta ahora seguimos con esa es misma que siempre, bueno, en la forma. historia se ve que siempre hay, en el ser humano siempre hay alguien más que predomine sobre el otro. Siempre hay, Pero, no sé, pero, eso es lo que he notado en la historia. No ha pero habido existe pues, siempre, lo que se llama la democracia, existe un humanismo que busca la igualdad, ¿no? Y el beneficio para todos por igual. Yo no estoy hablando de socialismo ni de comunismo. no, 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 Las sí, riquezas sí. en este país no se reparten con justicia. ¿Te das cuenta? Siempre existirán los que fundan la AFP para vivir de los otros y obligan al país a que se inscriba en el AFP para vivir de los pobres, de las clases menos favorecidas. Sí, Entonces, es lamentable. No, no se yo no voy dice a esto en aceptar la eso. prensa. Es Yo no- oculta esta verdad. Entonces, esa gente es la que también desea. Hay escritores pues, de clases sociales, ¿no? Entonces, esos escritores de que esas clases sociales más elevadas y tienen las comodidades, tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que gusten. ¿Ah? Solamente te digo lo que yo veo y lo que yo prefiero. No, no, Entonces, estamos... quieren hacer una es- linda literatura vinculada a otros sectores fuera del Perú, en buena hora, pues, y hasta los aplaudo. Pero en mi coleto, en mi ánimo, yo te digo que no lo haría porque esa literatura fuera de mi país, que yo tratara, porque no he vivido ahí, no me he afincado ahí, no están mis raíces, me va a salir pues postiza, me va a salir Postizo. artificial. Bien escrita, pero ya te vuelvo a repetir, no basta escribir bien para hacer buena literatura. El hecho de que tú vayas a la universidad y aprendas las reglas de la Real Academia, la gramática, ortografía y escribir y leas mucho, tengas cultura enciclopédica, Ajá. con mucho que te vayas a la China, a la India, al Japón y escribas literatura de la China, la India y el Japón, la harás bien. Pero si no afinca en tus raíces, no habla de tus raíces, Ajá. no te va a ligar. Por eso te digo de Chekhov. Chekhov, mira, Chekhov se le siente como si fuera nuestro, porque él te habla de sus raíces, pues. Dostoyevsky se le siente como si fuera nuestro, ¿da cuenta? Porque habla de sus raíces. Y cuando yo leo a los escritores de Perú que se van a esos sectores de Europa para en buena hora hacer su vida, hay que aplaudirlos, en buena hora buscar editoriales que les den ganancias en euros, que vendan millones, porque todo el mundo tiene derecho a mejorar su calidad de vida, Claro, en todo el buena mundo. hora. En buena hora, sí. Nunca les va a salir, no les va a salir como le sale a Vallejo, porque Vallejo ya estuvo formado. Acuérdate de qué habla Vallejo en París. Habla de su, perdóneme la tristeza, cuando habla era domingo en las orejas peruanas de mi burro, perdonen la tristeza, ¿no es cierto? Y Entonces te habla de Perú. Vallejo es más peruano en Europa que europeo, nunca va a ser europeo. no, Él a pesar de que siente, Vallejo haya viajado a Francia, siempre será considerado nuestro poeta peruano más universal. él no es un poema Las Torres de París, no te habla del Sena, no te habla de la Revolución Francesa, eso no es su poesía. De ahí la Pero diferencia entre él
los otros poetas pues, de su generación. No, eso sí, bueno, a pesar de que, bueno, puede haber una discrepancia en uno de sus poemas que está dedicado justamente a España. España, aparte de mí, este cáliz, se titula ese No, pero poema. es parte de una ideología y es parte de, de toda una visión política, ¿no? De la época también y de las guerras que se vivían en España. Ajá, sí. No tiene nada que ver con lo que toca lo nuestro. Él hablaba como peruano. No, eso sí, la mayoría de su obra hablaba... A mí me puede doler también el África. Me puede doler las muertes en Norteamérica. Un país eminentemente capitalista y prepotente, ¿no? Contra muchos países. Ocasionan millones de muertes en muchos lugares del mundo. Ajá. Yo no voy a estar en contra jamás del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano, a mí también me duele lo que les ocurre a ellos, como me duele lo que les ocurre a los franceses, a los españoles, a los italianos por esta pandemia. Me duele, pero me duele como peruano, pues. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir que le duele como peruano? Porque soy peruano, nací en Perú y como ser humano peruano veo el mundo. Y desde mi perspectiva puedo hacer mi cuento, mi novela, mi poesía. Es lo que hace Vallejo. No, sí, sí. Bueno, cuando uno lee a Vallejo, o inclusive cuando uno trata de declamar su poesía, uno siente el corazón muy frágil, a punto de estallar, y uno se mimetiza en el poeta, en sus sentimientos, en su espíritu, tan humano que entiende a su prójimo. No sé si a los lectores les pasa lo mismo. A los lectores de Vallejo me refiero. Claro. Ahora, que por otro lado también hay un prejuicio, ¿no? Con respecto a quienes preferimos estar aquí en Perú. Y me preguntan, y yo cuántas veces he rechazado ir a España, o he rechazado ir a Brasil, o a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no? Cambia tu vida, ya vas a encontrar mejores condiciones. Tú merecerías ser editado por miles de ejemplares, ya serías de mucha plata. Pero no me interesa, pues. Yo siento acá mi familia, mi país, mis amistades, no necesito. Además dicen que cuando uno escribe, dicen otros, ¿no? Que cuando uno escribe sobre el mundo andino, esa literatura ya pasó de moda. O si hablas de la selva peruana, ya pasó de moda. Y yo les digo, oye, un cuento nada tiene que ver con las modas. Puede haber un cuento de ropaje en la India, escrito por los hindúes, o japoneses en Japón, o chino en la China. ¿Qué importa el ropaje de la China, de la India o de Japón? ¿No? ¿Qué importa? Lo que importa es que el cuento tenga las calidades correspondientes. Sea una obra artística de quilates, así sea ruso con Dostoyevsky, así sea o también con Chekhov, ¿no es cierto? ¿Qué importa? Entonces lo mismo es acá. ¿Qué importa si es andino o si es de la selva? Lo que importa es que tenga calidad. No me importa, me van a dar a entender que no, hay que estar al día, hay que escribir desde Francia o desde España, y hablar de Estados Unidos y de un neolandés, qué sé yo, para que mi literatura se haga global, ¿no? Se entienda y se pueda traducir en otros países. Eso no me interesa a mí. Con esto me induce a hacerle una repregunta. Y si hubiera la posibilidad, como ya le han preguntado, de una editorial transnacional le permita realizar tal cual hace su literatura netamente peruano, que hable de los temas peruanos que usted ha vivido, la realidad que ha vivido, tanto a vivir en un distrito populoso como el Rímac, y ser un provinciano que vino a la capital. Si le dan esa posibilidad, ¿usted aceptaría una oferta de ese calibre que mejore su calidad de vida? ¿Cuál posibilidad? ¿Que me vaya a vivir a otro país? ¿Y si le permiten hacerlo aquí en el Perú? Si la oferta llega aquí. Pero yo no te entiendo. Si me dicen que quieren publicar mi obra, una transnacional... Aquí mismo en el Perú. Que la hagan, pues. ¿Acaso yo estoy hablando de eso? Estoy hablando del peruano que se va a otro lugar para escribir mejor.
y mejorar su calidad de vida y hasta hablar peste de Perú. No, por eso planteaba eso. Yo los he Entonces, visto, los he no, escuchado, los he no se visto. opondría a esta posibilidad, entonces. ¿Cómo me voy a oponer si la literatura está hecha para que se conozca en el mundo, no? Bien, la literatura de peruano como peruano. Porque yo no soy chileno, pues. Ahora, yo no tengo nada contra los chiles, ni contra Ecuador, ni contra Ajá. Colombia. No me refiero a eso. Yo soy ciudadano del mundo. O sea, yo soy peruano, pero que nació en Perú, pues, ¿no? Pero soy ciudadano de este planeta, finalmente. Pero reconozco mi semilla, mi origen, mi lugar. ¿Se entiende? No, No habla de que soy piurano, venido a Lima, migrante. No. Yo primero soy peruano. Peruano, soy americano, soy americano. De ahí que se vea que nací pues en un lugar de Perú, ¿no? Como peruano nací en un lugarcito por ahí, así como Vallejo nació pues en Santiago de Chile. claro. Nada tiene que ver con su obra. En muchos sí, porque cuando se trata de analizar, él habla como lugareño, ¿no? No habla como limeño. Es otra cosa, pero su sentimiento es andino, como el mío también seguramente. Ahora quisiera dar un pequeño giro a la línea de la entrevista y me gustaría hablar de una faceta que, bueno, usted también ha realizado narrativa para niños. Y me gustaría preguntarle, y creo que algunos tendrán esa curiosidad, ¿cómo un escritor de narrativa, digamos, para adultos o para jóvenes puede pasar a escribir narrativa infantil? Es decir, ¿qué consejos le daría para escribir un cuento para niños? Bueno, son dos preguntas ahí, ¿no es cierto? Sí. Yo escribo otro tipo, una literatura que no tiene que ver para mí. No, para mí la literatura es una. ¿Entiendes? Ah, La literatura es una. Yo estoy en la mesa y tengo que almorzar. ¿Qué almuerzas tú? En tu almuerzo, ¿qué hay? ¿Solamente un arroz nomás? Arroz nomás comes tú. Tú mezclas con carne, mezclas ajá, con verduras, mezclas con tu refresco. Es parte del almuerzo. ajá, Esa es la literatura. Para mí, poesía, cuento, novela, es parte de mi creatividad. Lo ya. único que tengo que hacer es cambiar de actitud, nada más. Cambiar de actitud. Por Yo estoy en la ejemplo, actitud de hacer un cuento que hable con una temática de adultos, ¿no es cierto? ya, Tengo que pensar como adulto. Pero ya, estoy en la actitud de hacer un cuento que hable del zorro que se enamoró de la luna. Tomo esa actitud de niño, ya. ¿ya? Pero sigue siendo mi literatura. Yo no veo yo, ¿qué te digo? Un disfuerzo, un sobreesfuerzo, Ajá. un desconectarme del mundo para conectarme al mundo. No sigo conectado, es lo mismo. No hay una marcada diferencia, Con digamos. decirte que cuando yo hacía cuentos Ajá, grandes que aspiraban a ser la mayoría de mis cuentos han sido pues, de 20, 22 páginas, 18 páginas. Pero en el momento en que estaba redactando, por asociación de ideas, me salió un poema y lo dejaba de escribir y hacía el poema. ajá, Estaba redactando, por asociación de ideas, me salió un cuento chiquito y lo hacía chiquito ahí. Al acabar este cuento de 20 páginas, tenía 2, 3 poemas, 2, 3 cuentos breves. ajá. Ya es parte de la creatividad. Bueno, no era la, No es que, no no era era que solamente estoy, no era dime la la respuesta que me pregunta. esperaba. No era la respuesta que me esperaba. Pensaba que había una marcada diferencia. No, es actitud, cuestión de sentirme en el tema. Y también hay una diferencia en el lenguaje. No sé, yo lo he notado en... Claro que sí, pues, pero cuando tú cambias de actitud, estás cambiando de modulación, de tonalidad. Es Ajá. como cambiar de estación de radio, pero es el mismo radio. Tú tienes tu caja de radial, Ah, tu caja radial. claro, con la radio. Ya, entonces agarras la cosita esa y das vuelta y cambia de estación. Es eso dentro de uno. Ajá, Soy yo mismo la radio y giro a un lado y cambio de estación, de tonalidad, de actitud ajá. y me pongo a escribir un cuento supuestamente para niños, que en el fondo no existen, tú sabes bien. El cuento es el cuento. Que a los niños les guste eso que se llama cuento para niños
es otra cosa. ¿Y ¿Cierto? por qué entonces, digamos, el mercado editorial lo divide en literatura infantil, juvenil o para adultos? Por razones comerciales, pues. Hace esa diferencia porque el mercado, Ajá, ¿no?, quiere ganar dinero. A ellos les conviene partir esta literatura, que es una sola, si se trata de cuentos, partir ese sector para niños porque sabe que esos niños venden, pues. Esa temática vende. ya, Viene un niño y dice, papá, quiero estos 3 libros y el papá le compra y valen caro, porque tiene ajá. colores, tú sabes bien, valen Claro, caro. sí. ¿Ah? Entonces, es por esa razón. ¿Y cómo, Pero de ahí a que, me gustaría saber cómo le ha ido con el público infantil, digamos? ¿Qué recepción ha tenido con estos lectores? mira, ha sido muy gratificante, muy eh, hermosa la presencia del niño cuando he escrito y me he presentado ante un auditorio de niños, ¿no? Yo me entiendo muy bien. Y te diré otra cosa, cuando yo he Ajá, jugado fútbol, de muchacho, de 30 años, 40 años, llegaba a la cancha, el Parque Zonal, y ajá, estaban ahí los niñitos jugando, y cuando venían los grandes, los ajá. grandotes, los jugaban, y yo me ponía, y les decía, ellos también tienen derecho, y yo les armaba los grupitos y me ponía a jugar con ellos. Ahí, ¿qué tiene que ver la literatura, dirás tú? No, mi actitud con los niños es, es con ellos. O sea, me Ajá. identifico plenamente. Me gusta, me divierte. Uno se vuelve niño cuando está con los niños también. Y en la Universidad de Lima he hecho talleres de cuento para niños, con Ajá. niños. Otros profesores me tenían pica, porque odiaban a los niños. O sea, la pose del que yo no quiero ver niños, ¿no? La pose de Abraham Valdelomar, la pose de este Chocano, detesto los escolares, los odio. Las poses, la gente es muy posera. Olvidan que fueron niños también. Olvidan que fueron palomillas, traviesos. Entonces, nada más tierno para mí, nada más hermoso que involucrarme con la voluntad de los niños. Y en mis talleres, habían niños que yo los convencía, les daba las técnicas, ¿no? Las modalidades para escribir. Y de repente estos niños salían con 8 cuentos, créeme. En una hora Ala. se hacía uno solo. Una niña fue en ese caso, 8, la otra hacía 7, casi siempre 8, 8 y la otra 7, 6. Y otros hacían 2, 3, otros hacían 1. Pero te estoy hablando pues de 20 niños, ¿no? O 18 niños. Yo nunca he tenido ningún problema con los niños. He sido feliz. Porque hasta, ¿sabes qué? Mientras pintaban, mientras hacían sus poemas o sus cuentos, dibujaban y coloreaban. Y a mí siempre me han gustado los colores y la pintura. Yo era feliz. Me iba tan bien que me sacaron de la universidad, imagínate. ¿Mm? Me ¿Cómo es pusieron eso? para que en este país ten éxito y serás odiado. Así de frente. Qué En este país contradictorio. ten éxito y serás odiado. Lo mismo me pasó en el INC. Al que mejor trabaja, al que no se preocupe, no sale. Y yo salí porque yo era el que nunca tuvo faltas en 5 años. No tuve inasistencias. Era un trabajador normal, ¿no? Trabajaba en editorial. Pero salí, ¿te das cuenta? Y me querían sacar también de la vida real porque mis talleres eran eficientes. Yo cumplía, escribía libros y a la gente le daba pica verme escribiendo libros. ¿Pero ¿Y por quiénes me querían qué? sacar? Por los mediocres, pues, que no faltan en ningún lugar del mundo. Los mediocres son los que odian, Pero son no, los no, no entiendo. que Deberían detestan. admirarlo. Ese es el peruano, pues. Ese es el peruano. Ese es el peruano, ¿no? y De bueno, eso estamos hablando. sí, es un poco, digamos, un poco oscuro, pero es parte de nuestra realidad y este blog no tiene Claro, ese fin, al contrario. ¿no has escuchado tú que no hay peor enemigo del peruano que un peruano? Sí, lo he escuchado muchas veces esa frase, que duele mucho. De eso estamos. Ah, pues. Ponme a mí y pregúntame. Yo en mis talleres de más de 40 años nunca he indispuesto a un estudiante, a un alumno,
en los talleres, tratándolo mal, burlándome de él, burlándome de su creatividad. Siempre les di las mejores técnicas, le di todos los apoyos para que participe, para que concurse y hasta para que gane premios. Imagínate. No soy de aquel que tiene el ánimo de destruir al otro, como así ocurre y me ha pasado, ¿no? Como así ocurre en algunos momentos. Hay escritores que me odian, yo sé, yo no te voy a mencionar, pero sé que me odian porque he ganado premios, ¿no? Y ellos no, pues. O porque he concursado. Hubo hace poco un problemón a partir de que saqué un texto de una novela. Ajá. Y, chica, me hicieron cargamontón como diciendo, ¿no? O quién sabe más. Del personaje de la novela, se sintió falsamente, equivocadamente. Creían que yo me burlaba de él. Y es que en su confusión, ¿qué pensaría, pues? Que yo era su enemigo. En la vida real, este señor participaba en los mismos concursos y yo ganaba los premios. Me agarró odio, pues. Me agarró odio. Y después, no han faltado las oportunidades para hablar en el camino, 10 años atrás, hasta ahora, sacar artículos, notas en mi contra. Sí, disculpe que hay algunos ruiditos por aquí. Bueno, a veces la ciudad es bulliciosa. Son los duendes. Puede ser los duendes. Sí, me recuerdo que hace poco escribí un cuento de unos duendecillos. Y bueno, no viene el caso, pero lo quise hacer para seguir con la entrevista. Pero me apena esta frase que se repite en los peruanos, de que el enemigo de un peruano es otro peruano. Y no sé, yo soy un poco soñador, más optimista. Espero que algún día el Perú no sea así, como esa frase tan tosca, tan horrible. Y es lamentable que haya mucha envidia a su persona. Usted ha aportado mucho a la historia de la literatura peruana. Es una leyenda viva, se lo digo así francamente. Lo que he leído es una literatura, como dije, inédita, bella en todo sentido. Incluso veo que utiliza las mismas jergas, la terminología, la oralidad de los pueblos que están dentro de sus creaciones literarias. ¿Por qué hay que envidiar a un escritor que ha aportado mucho a nuestra historia? No lo entiendo, la verdad. Bueno, acuérdate de Vallejo, pues. ¿Cómo lo metieron preso acá? ¿Cómo lo malvistaron? ¿Cómo lo acusaron de incendiario? Nadie le dio con el fuego en la mano. Nadie dijo, vete y incendia en la casa de fulano. Pero a él lo acusaron. Estando a 2 cuadras de la situación del accidente. Lo acusaron. Y dijeron, él era el culpable directo. Entonces, así son los peruanos. Tienes éxito, ahora espera que vengan los enemigos, ¿no? Que te caen. Sí que es un tema un poco ácido, diría yo, y fuerte. Quisiera cambiar la línea de la entrevista para un tema un poquito más alegre, digamos, para su trayectoria. Pero usted lo mencionó, bueno, en una entrevista, lo que he visto en el diario El Comercio, de que, bueno, tiene un vacío, digamos, profundo por haber ganado, bueno, así dijo en ese momento, el premio Casa de Literatura 2019, ya que sus padres no lo acompañaban en esta dicha. Y sobre ello me gustaría preguntarle, ¿cree que este premio cambió su vida y mantiene lo que dijo en ese año, en esa entrevista? No, un premio no cambia para nada. Para nada. Un premio es como si no hubiese ganado jamás un premio. ¿Cómo es eso? La emoción es en el instante. ¿Ya? Yo dije, ¿sabes? Si el premio es importante para mis amigos, me alegra por mis amigos. ¿Está bien?
Pero Ajá. cuando ya estoy escribiendo, te lo digo a ti, me olvido. Eso, los premios no existen. Yo no escribo por los premios, yo escribo porque me gusta escribir. Muy buen No punto, me ha cambiado estimado. en nada. Yo tengo mis proyectos, tengo mis expectativas. Y para eso me preparo para hacer 2, 3 novelas de aquí en adelante. Porque ya están dentro de mis aspiraciones, dentro de mis proyectos, dentro de mis investigaciones. Ajá. Entonces, si vienen premios, como diría otro por ahí, allá ellos, pues, que vengan los premios, o que no. Ya ellos, ¿por qué diría ya ellos, estimado? Pero claro, que yo no voy a depender de ellos, pues, de los Ah, premios. ya, claro. Y lo que mencionó en esa entrevista de que un poco tenía esa nostalgia de que sus padres no estuvieran, porque ellos celebraban sus reconocimientos, sus premios que usted ganaba. Tenía esa tristeza en el corazón, lo mencionó. Sí, pero es cierto, pues, porque no es lo mismo esa vida aparentemente familiar, alegre, llena de risas, de cuentos, de historias, de fiestas también, porque celebrábamos los cumpleaños de la vieja, de mi viejo, de la abuela, Ajá. que ya no están ni mi abuela, ni mi vieja, ni mi viejo. ¿Ya? Entonces, vienen los cumpleaños y de repente te ves rodeado de soledad. Entonces, ¿qué puedes tú decir de todo esto? Me invitan a esa ceremonia y ¿con quién voy? ¿Y dónde está mi padre? Mi abuela. ¿Te das cuenta? Y dirás, es que a lo mejor yo tengo mucho sentido de dependencia. Claro, pues, claro, si yo me he formado con ellos, ¿cómo no voy a tener una emoción dependiente de esos recuerdos, ¿no? De esa Ajá. familia. Entonces, claro, estaban ahí mis amigos, pero mis amigos son mis amigos y no es mi padre ni mi madre, pues, ni mi abuela. Ajá. Sí, bueno, me imagino que, digamos, es contradictorio, ¿no? Lo que dijo en ese momento, pero se puede entender. Estaba alegre, pero a la vez triste en ese momento. Claro, porque mis amigos estaban contentos, ellos estaban más contentos que yo. Ajá. Y eso sí me llenó de alegría por ese lado, ¿no? Tan es así que nos fuimos de ahí a celebrar el premio, porque la alegría, pues, ahora era alegría, pero distinta, ¿no? Seguro que si estaba con mis viejos, a lo mejor me iba a la casa nada más. Y ya no se celebraba en ningún restaurante ni chifa ese premio con los amigos, sino con mi familia, ¿no? Eso es, Iba a ser, digamos, una celebración más hogareña, digamos. claro, claro, claro. ¿Y cómo celebraban, digamos, perdón que espero no ser muy No, chismoso? es eh, como un cumpleaños más. Música, una comilona, ajá, cervezas y posiblemente un baile, ¿no? ajá. Esos bailes que en mi casa eran bailes tipo carnaval, no solamente música, sino muy festivos, muy de danza, muy de baile, muy de risa, muy de bromas. Ya me imagino, ya. Bueno, acá en mi casa también siempre hay fiestas por aquí, por allá, ¿ve? Y también hay lo que se ha mencionado, las comilonas, el buen comer, ¿no? Un escabeche, un arroz con pollo. No sé si coincidimos en eso, estimado. Lo mismo, claro, lo mismo. El buen vino, la cerveza, la chicha, como dice usted, las bromas, las conversaciones entre tíos, familiares, entre papá y mamá, hermanos, Claro, y inclusive el los mismo amigos, bullicio que se genera. claro, y los amigos muy cercanos, ¿no? Y los amigos y todo. Y me imagino que en esa reunión amical de amigos habrán celebrado, reído, hasta habrán hecho bromas, me supongo. Claro, en eso era experto mi padre, pues. Mi padre era muy de tomar el pelo, sanamente, ¿no? ¿Ah? Y muy de participar también, ¿no?
y muy de bailar, pero para hacer risa a los demás. Ya me imagino esos bailes. Claro. Él bailaba en broma. No era un baile como lo haría cualquier otro. Era para divertir a los demás. Tenía sus momentos, no era en todo instante. ¿Ah? Las dos piezas y ya era lo último de la risa, ¿no? Muy bien. Eso es. Y antes de, bueno, de concluir la entrevista, no sé si se pudiera compartirnos un fragmento de un cuento, unas líneas o un poema pequeño para que el público se deleite con su talento literario. Como dije, no hay nada que envidiar, al contrario, hay que admirar a un escritor peruano. Yo creo que va a vivir por siempre, va a seguir siendo leído. Sí, bueno, ojalá. Ojalá. Vamos a ver si te leo un fragmento de un cuento, Piedra de Sacrificio. Adelante, estimado. Es una revista que justamente da nombre al cuento, Piedra de Sacrificio. Y ahí en Piedra de Sacrificio está el personaje protagónico que se llama Lloberaqué. Ajá. ¿No? Y que un sobrino mío la edita. Justamente por homenaje a este cuento que voy a leer en un fragmento. Ajá. Una revista que ha gustado tanto que piensa está sacando otro número, ¿no? Ajá. Y está por sacar unos 3 ejemplares más. Es el mismo sobrino que quiere que le haga, ¿no? Sí, si tuviera el honor de que me lo firmara, maestro. Entonces te voy a leer un fragmento de aquí de esta parte final, que dice, no sé si me permite 2, 3 minutos, ¿no? 2 minutos. No hay problema, tome su tiempo y lea con paciencia su fragmento. Dice, pero tú sabes que Lloberaqué, tu casi semejante, oh purísima tierra celeste, nunca deseó morir de esta manera. El que no se rinde pensando en ti, estas 15 noches, el que no suplica rogándote en 15 lunas, a ti te lo dice cerrando los ojos para no mirarte. Ante ti se ha arrodillado y se aferra ahora que oigo vienen a mi recinto para prepararme. Ahora que debilitado mi cuerpo, obligado soy a beber los últimos sorbos a los adormecedores del licor de maíz. Y vestido soy con túnica de garza rosada, magníficos collares de jade y turquesas, y transportado ante tu altar, pese a mis gritos, oh Madre Luna, oh espléndida y divina, ayúdame a no morir. Te lo pide el gran guerrero Lloberaqué, el que a ningún mortal suplica, el que nunca vertió una lágrima, el de categoría de gran inmortal, el más sagrado que fue en su palacio, el admirado por divino. No permitas que mi sangre vierta y sea derramada para deleite y complacencia de los mortales. Que no profanen mi tiempo, que es el tuyo. No consientas que no siga siendo el admirado a quien seducen núbiles muchachas. Le llueven florecillas de algarrobo y le ensalzan con los mejores himnos, magníficos y sublimes, y que son regocijo y envidia para otros dioses. Es un fragmento del cuento Piedra de Sacrificio, en donde Lloberaqué, el general de guerreros vencidos de la cultura vicus, vencido, lo llevan al sacrificio, ¿no? Ajá. Al altar, a darle el corazón, pero él reclama a la Madre Luna que le dé la inmortalidad, ¿no? Que ella tiene, y que los convierta a los demás en seres, en arena. Y así se hace. Al final, en el cuento, él logra la inmortalidad, pero en la forma de un ceramio, que lo rescatan después unos arqueólogos, ¿no? Qué bonito cuento, ¿eh? Y he notado que su prosa es poética en este cuento. Parece un poema. Pero no ¿te acuerdas que te dije? Esa es la diferencia entre uno que escribe aquí, afincado en su tierra, buscando una tonalidad, un tono poético,
con relación a los que escriben allá por las Europas. Que yo Sí, no sí, tengo sí. nada que ver con eso, ¿no es cierto? Yo los aplaudo que se vayan. Pero Suena como si los está votando. no, los aplaudo porque deciden su destino, pues. A eso Claro, me sí, sí. refiero. ¿Ya? Solo hice una pequeña broma inocente. Para ellos, de tu parte, pero no mía. Entonces, eso es lo que se logra cuando tú tienes tu lugar, tus raíces. Entonces, ese es el tono que resulta al hablar de lo mío, ¿no? Es en el fondo lo que muy pocos lo dirían o lo sugieren. Vallejo, cuando te habla en sus poemas humanos, tiene Ajá. tonalidades de los huaynos de su tierra, tonalidades de los huaynos de su tierra. No se notan, no te dice él, esto es un huayno, pero esa quejumbre, ese dolor, esa nostalgia es el huayno de la tierra. Que cuando tú escuchas los huaynos de falta de amor, de abandono, de desolación, ¿no? Esa desolación la tiene Vallejo estando en Europa, pero porque Vallejo es peruano y recuerda Perú. Eso es lo que ocurre, No lo ¿no? había notado de esa forma. Bueno, mi lectura no lo había notado de que tenía musicalidad Es muy más, autóctona como el huayno. los estribillos de los huaynos que se repiten cada 2, 3 estrofas, o una estrofa en la poesía de Vallejo, ¿no? Tú lo vas a ver como estribillos, y que tienen más o menos una similitud con los estribillos de los huaynos de acá peruanos. ¿Mm? Bueno, yo había notado más la influencia de la cultura indígena en José María Argueda, sobre todo de los huaynos, no tanto en No, Vallejo. lo de Argueda ya es declarado, pero lo de Vallejo es más sofisticado porque justamente eso lo hace más universal, pues. Él Sí, no solamente estudia justamente los lo que usted recitales, menciona, sí, es más él técnico, más fino, digamos. Vallejo asimila muchas poesías, muchas poéticas de muchos países. Asimila a François Villon del medioevo, a Rimbaud, a Conde de Lautremont de esta Francia del 1800, o a Reina María Rilke de finales del siglo XIX, inicio del XX, elegía del Duino, o hubo Hojas de hierba de Walt Whitman, del inglés, ¿no? Del norteamericano. Ajá. Vallejo los devora y los reúne en las tonalidades de poesía, pero también no olvida lo peruano. Todo eso que te digo, Vallejo lo envuelve en su tono peruano, en su quejumbre, en su pena, en su tristeza, en su nostalgia, en su orfandad de andino, en el otro lado del mar. Bueno, para concluir esta bella entrevista, y ha sido muy amena en todo sentido y muy didáctica. He aprendido muchísimo con un maestro como Cromwell Jara y se aprende mucho. Usted tiene muchos conocimientos en todo sentido, en historia, en literatura, y se ve que tiene una profesionalización en lo que hace en su carrera literaria y se ve un amor muy profundo a sus raíces, al Perú, que es plausible, que es admirable, lo digo sinceramente. Reitero, admiro su obra, lo poco mucho que he leído, pero uno debe, como se dice, a ponerse a nadar, como decía Ribeiro en ese cuento, meterse a la ola y sumergirse. Y ¿por qué no? ¿Por qué envidiar, insisto, a un autor peruano que está haciendo mucho mérito? Está dejando bien en alto el nombre del Perú. Acuérdate que le provocaron la muerte a Arguedas en cierta forma, porque una de las penúltimas cartas de despedida de Arguedas dice: sí, doctor Aníbal Quijano, usted tiene razón, por eso me suicido. Literal, son exactamente las primeras líneas de la carta, penúltima, antes de suicidarse. Algunos años después se suicida. ¿Ya? Sí, doctor Aníbal Quijano, usted tiene razón, mi literatura no sirve, por eso me suicido. Porque lo paraban jode, que era artificioso, que era culturado, que su literatura era fingida, que no era auténtica. Él es uno de piel blanca, tenía ojos celestes, medio rubio era, yo conocí a su hermano Aristóteles, ojos azules, celestes, lo he conocido. Pero tú sabes bien
que los etnolingüistas siempre te lo dicen. Cuando hablan, por ejemplo, Jansen Jan de Muntu en las culturas neoafricanas y te habla del racismo en África, él te dice que la raza, lo negro, nada tiene que ver con el color de la piel. ¿Ya? El sentimiento africano tiene que ver con el corazón, ¿no? Con la piel del alma, que no tiene color. ¿Te das cuenta? En ese sentido, Arguedas tenía toda la razón del mundo, porque Arguedas tenía nacimiento, formación andina, no tenía nada que ver con la piel ni con la raza. Su No, sentimiento era andino. su cultura en general era andina, en todo Andina, su sentido. sentimiento, su emoción, sus lágrimas, todo era natural en él. No, no era nada Por eso fingido, no lo no sé, me entendieron. parece extraño que digan que es artificial, que hayan dicho eso. Por eso es que en su momento, por eso no lo entendieron, pues. No todos, había quienes lo apoyaban y lo querían y lo adoraban, porque él era folclorista también y Sí, él reivindica la cultura andina, los huaynos, las artes, las sí, artesanías, ¿no es cierto? Por él promueve las festividades andinas, les da sentido y que se les reconozca. Gracias a él se reconocen muchas cosas, ¿no es cierto? Pero justamente por ser uno de los más esenciales escritores como lo es Vallejo, saltan las picas, pues, como saltaron con Vallejo, acuérdate, saltan las picas. Ahí que otra no vez la envidia. salió a darle machetazo, no lo entendieron. El mismo Luis Alberto Sánchez, que decía, yo a Vallejo ya no lo entiendo, no lo puedo defender. Y Luis Alberto Sánchez era un enciclopédico, Un historiador intelectual de que sigue profundidad, de al margen profundidad. de su partido político, al margen de su partido político. Ajá. Entonces, esto es lo que producen, pues, cuando se tratan de ese tipo de escritores geniales, ¿no? Como Arguedas, como Vallejo. ¿Ya? Bueno, reitero, ha sido una amena entrevista y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro blog Curiosidad Cultural. Muy pronto, bueno, podremos reseñar alguna de sus obras y la revista que acaba de mencionar, que amablemente lo vamos a realizar. Sí, si no me equivoco, tú te contactas con el editor, que es mi sobrino, y posiblemente se te facilite algo para sorpresa tuya. Sí, estoy muy agradecido de antemano por ese bonito gesto que la editorial y su persona me van a ofrecer. Y nada, muchísimas gracias y que sigan más y más libros para usted y para usted sobre todo. Y que Muchas tenga gracias. más y más lectores y quién sabe, depende, como le dije al comienzo, obtenga la oportunidad y sea, digamos que sus libros lleguen a todo el mundo sin perder la esencia que usted ha mantenido. Eso es lo importante. Muy bien. Y será hasta otra oportunidad. Muchísimas Muchas gracias. gracias.